Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Algoritmos y Estructura de Datos. En este video tocaremos un tema interesante en las operaciones de estructuras de datos estáticas. Conoceremos las operaciones de ordenación, búsqueda e intercalación. Los objetivos que debemos lograr en esta unidad son: conocer los diferentes métodos de ordenación como forma de desarrollo de aplicaciones que representen de manera directa el mundo real y analizar y distinguir la aplicabilidad de las diferentes estructuras de datos estudiadas. Nos enfocaremos en los siguientes subtemas. Veremos una introducción de dichas operaciones y veremos una por una ordenación, búsqueda e intercalación. Debemos saber que las operaciones de cálculo numérico y sobre todo de gestión requieren normalmente operaciones de clasificación de los datos. Podemos ordenar fichas de clientes por orden alfabético, por direcciones o por código postal, solo por tomar un ejemplo. Las operaciones típicas de ordenación son lista de números, archivos de clientes de banco, nombres de una agenda telefónica, etc. En resumen, la ordenación significa poner objetos en orden numérico para los números y alfabético para los caracteres, ascendente o descendente. En el presente ejemplo tenemos nombres de equipos de fútbol, cada uno con sus puntos obtenidos. Si ordenamos en orden decreciente de puntos, tendremos primero al que obtuvo 16 puntos y último al que obtuvo solo 8. Los algoritmos de ordenación se dividen en dos tipos, interna y externa. La primera corresponde a ordenación de vectores y la segunda de archivos. Por ejemplo, tenemos el vector con números del 1 al 9 desordenados al que le aplicamos un orden ascendente. Los métodos de ordenación que estudiaremos son intercambio o burbuja, selección e inserción. Empecemos por el método burbuja. El método de intercambio, también conocido como método burbuja, consiste en comparar el primer vector con el segundo vector. Si están en orden, se mantiene como están. En caso contrario, se intercambian entre sí. A continuación se comparan los elementos de los vectores 2 y 3. De nuevo se intercambian si es necesario. El proceso continúa hasta que cada elemento del vector ha sido comparado con sus elementos adyacentes y se han realizado los intercambios necesarios. En la imagen vemos que es necesario contar con un vector temporal AUX para intercambiar los valores de dos vectores. AI y AI más 1 son los vectores que intercambiarán sus valores. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la lista con los elementos 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55 y 20, para lo cual debemos ordenarlos de menor a mayor. La figura muestra la primera pasada de un ordenamiento burbuja. Los ítems sombreados se comparan para ver si no están en orden. Finalmente, después de la primera pasada, el 93 habrá quedado primero. Al comienzo de la segunda pasada, el valor más grande ya está en su lugar. Ahora veamos el método de inserción. Este método consiste en insertar
un elemento en el vector en una parte ya ordenada de ese vector y comenzar de nuevo con los elementos restantes. En el ejemplo vemos que cada ítem nuevo se inserta de vuelta en la sublista previa de manera que la sublista ordenada sea un ítem más larga. La figura muestra el proceso de ordenamiento por inserción. Los ítems sombreados representan las sublistas ordenadas a medida que el algoritmo lleva a cabo cada pasada. En la siguiente imagen vemos paso a paso cómo insertar 31 en la sublista ordenada. Finalmente, el método de selección. Este método se basa en buscar el elemento menor del vector y colocarlo en la primera posición. Luego se busca el segundo elemento más pequeño y se coloca en la segunda posición, y así sucesivamente. Del mismo modo podemos buscar el elemento mayor, como en este ejemplo. Encuentra el 93 y la posición al final. Hace lo mismo con el 77 después de compararlo con el 55. Vemos que 77 y 93 van quedando al final. Esto se hace sucesivamente hasta ordenar los elementos. La recuperación de información es una de las aplicaciones más importantes de las computadoras. Y para esto usamos el método de búsqueda. Los métodos más conocidos de búsqueda son secuencial y binaria. Para aplicar una búsqueda lineal, lo que debemos hacer es recorrer el vector desde el primer elemento al último. Aunque la búsqueda lineal puede ser un método adecuado para pocos datos, se necesita una técnica más eficaz para conjuntos grandes de datos. Por ejemplo, si tuviéramos que consultar un nombre en la guía telefónica de una gran ciudad con una cifra aproximada de 1 millón de abonados, el tiempo de búsqueda se podría eternizar. La búsqueda binaria utiliza un método de divide y vencerás para localizar el valor deseado. Con este método se examina primero el elemento central de la lista. Si este es el elemento buscado, entonces la búsqueda se ha terminado. En caso contrario, se determina si el elemento buscado está en la primera o en la segunda mitad de la lista, y a continuación se repite este proceso, utilizando el elemento central de esa sublista. En ejemplo, buscamos el 1983 y lo comparamos con el elemento central, que es el 1898. Ya que 1983 es mayor que 1898, se desprecia la primera sublista y nos centramos en la segunda. Repetimos lo mismo hasta obtener el valor buscado. Para finalizar, veamos brevemente el método de intercalación. La intercalación es el proceso de mezclar o intercalar dos vectores ordenados y producir un nuevo vector ordenado. Como se ve en el ejemplo, los vectores A y B, al intercalarlos, producen un nuevo vector ordenado llamado C. Te invito a extender tus conocimientos en el tema leyendo las lecturas propuestas en tu aula virtual y a reflexionar de tu aprendizaje. Para evaluarte, desarrolla el cuestionario de esta semana, comenta el foro temático y debate con tus compañeros. Nos vemos en el próximo video en el que estudiaremos estructuras dinámicas lineales.